Bien, bienvenidos entonces a todos a la clase número 6 del curso Asistente Sanitario en Emergencia y Rescate. En el día de la fecha veremos todo lo que es primer reconocimiento. Es sumamente importante empezar ya a hablar con otros términos porque de alguna manera cuando nosotros nos acerquemos a una situación, a algún accidente, algún incidente, recuerden que muchas veces la gente estaba acostumbrada a llegar con una visión muy entubada, ¿sí? Muy entubada, teníamos que ir a salvar vidas y teníamos que ver qué es lo que estaba pasando. Pero también teníamos que empezar con este concepto de seguridad, escena y situación, para poder cuidarnos nosotros, para poder evaluar la escena, ¿sí? Y para ver con qué medios y con qué recursos nosotros íbamos a poder contar en todo lo que era la atención de ese accidente, ¿sí? Un primer reconocimiento es una situación que le vamos a dar sumamente rápida, cuyos objetivos, vamos a tratar de que esos objetivos centrarlos en dos objetivos importantes, ¿sí? Justamente no ocasionar más daño, por un lado, y ver cuáles son los pasos básicos que nosotros vamos a poder estar utilizando justamente para poder salvar esas vidas, ¿sí? Bien, con esos conceptos nosotros vamos a empezar justamente a ver cómo sería la situación y cómo nos vamos a desarrollar en todo lo que es en ese incidente y en todo lo que es en esos incidentes, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Fomentar todo lo que es la cultura de la atención. Recordemos que esto es sumamente importante porque mucha gente está acostumbrada a no acercarse al lugar del accidente, a ponerse a sacar fotos o simplemente pasa a ser una molestia por la falta de colaboración que se está dando en esa situación. Lo que particularmente se busca es con una comunidad entrenada poder ganar tiempo y esto lo vamos a hablar muchas veces durante el año. Este poder ganar tiempo nos va a dar la posibilidad de sobrevivir a este paciente. Entonces, entrenando a la comunidad, entrenando y haciendo profesionales a los rescatistas, vamos justamente a minimizar todo lo que son los daños. No vamos a ocasionarles mayores daños a la víctima, ¿sí? Y vamos a ir paso a paso cumpliendo todos los protocolos para que de alguna forma estas personas puedan ser atendidas en todo lo que es el ámbito del accidente, ¿sí? Muchas situaciones. Ya en breve vamos a ver un pequeño videito de todo lo que nos podemos encontrar como accidentes y les diría que casi a diario, ¿sí? Entonces, es importante saber cuál es el paso a paso en estos momentos. Y dos conceptos que también vamos a incorporar, que son la hora de oro y los 10 minutos de platino, donde de a poco vamos a ir viendo que la hora de oro es el tiempo que le vamos a estar dando a la víctima. Y ya vamos a entender por qué. En cambio, los 10 minutos de platino es el tiempo que va a tener el rescatista que va a estar participando de esta incidencia, ¿sí? Con respecto a la hora dorada, chicos, ¿cuánto tiempo tiene una hora? 60 minutos. Bien, acá no vamos a estar hablando precisamente de 60 minutos exactos. Este tiempo puede ser muy dinámico, puede cambiar, puede ser menos, como también puede ser mucho más, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Le llamamos la hora dorada porque es el tiempo que nosotros le vamos a estar dedicando justamente a la víctima. Entonces, es el intervalo de tiempo que abarca desde que tiene lugar un accidente hasta que la persona es recibida en el centro asistencial para los cuidados definitivos. Ya habíamos visto las 6 puntas de la estrella de la vida y de lo que significaba cada una de ellas, ¿sí? Recuerden que teníamos desde la detección, el reporte, los cuidados en el lugar, los cuidados en el traslado y los cuidados posteriores también al momento de entregar el paciente, porque habíamos dicho que ese paciente tranquilamente podía estar 1, 2 horas en un pasillo, en una sala de hospital, hasta que reciba una atención definitiva, ¿sí? Entonces, recordar esto, el intervalo de tiempo que abarca desde que tiene lugar un accidente hasta que la persona es recibida en el centro asistencial para sus cuidados definitivos es el concepto de hora dorada, ¿sí? Por eso está destinado netamente para la víctima. Ahora, como habíamos dicho hace un ratito, no precisamente estamos hablando de 60 minutos.
Y les puedo dar, a ver, para que ustedes piensen, por ejemplo, algunas situaciones de accidentes donde han durado días, muchas horas y más la hora dorada. Por ejemplo, el rescate de los chicos en las cuevas de los países orientales, ¿sí? Por ejemplo, el rescate de los mineros en Chile. Fíjense cuántos días, cuántas horas fue desde que sucedió el accidente, ¿sí? Desde que se llega al lugar del accidente hasta el momento que la persona llega al centro hospitalario para los cuidados intensivos. Esos 60 minutos de la hora dorada son muy dinámicos, no siempre son 60 minutos, sino que ponemos un plazo que puede ser menor o mucho mayor, justamente para poder centrar la atención en la víctima. Bien, a ver, en esta hora dorada nosotros debemos hacer rápidamente una serie de evaluaciones que nos van a permitir ver si esta persona está en un estado crítico o no. Vamos a investigar cuál es su situación con respecto al accidente, cómo ha quedado, qué participación tuvo, cuál fue la cinemática del trauma, qué personas estuvieron involucradas de alguna forma, ¿sí? Y cuáles son los daños que recibe esa persona en ese accidente y los daños colaterales. Rápidamente hay que tratar de evaluar sistemáticamente todo lo que es el escenario y al paciente a partir de la información o de los indicios que podamos obtener. Por eso, esa mirada que teníamos en tubo, la cambiábamos y empezábamos a hacer una mirada mucho más global, una mirada mucho más abierta, una mirada mucho más preventiva, donde la seguridad de la escena y la situación empiezan a jugar un papel sumamente preponderante. Primero nosotros, en segundo lugar nosotros, en tercer lugar nosotros. Y te invito a vos, rescatista en potencia, que hoy empieces a ser un poquito más egoísta y empieces a ver primero tu seguridad, porque recordá que vas a estar capacitado para poder dar una mejor respuesta que el común de la gente. Vos debés ser parte de la solución del problema, pero nunca, nunca te debes convertir en parte del problema, ¿sí? Bien, y con respecto al otro concepto que íbamos a agregar, los 10 minutos de platino, realmente es el tiempo que va a tener el rescatista para trabajar con la víctima. Es un tiempo que, a ver, también puede variar, ¿sí? No son 10 minutos exactos, pero sí nos habla de que el rescatista tiene que tratar de estar el menor tiempo posible en contacto con la víctima para poder empezar a hacer el traslado. Es el tiempo que transcurre desde el momento que el rescatista toma contacto con la víctima, cuando llega a la escena, y empieza a trabajar en su estabilización, y empieza después el traslado al centro asistencial de forma estabilizada, ¿sí? Primero hay que tratar de estabilizarlo ese paciente para luego poder trasladarlo. Bien, ¿qué es lo que pasa? Acá empezamos a ver por qué la revisión primaria es importante, porque van a variar un poquito los distintos procedimientos que nosotros vamos a encontrar en determinadas situaciones. Por eso también es muy importante que nosotros vamos viendo estos conceptos uno a uno y no se preocupen. Al principio hay muchas letras sueltas que tal vez no las vayan a entender, ¿sí? Pero de a poco vamos a ir entendiendo cuál es el contexto de cada una de estas letras. ¿Cuándo debemos realizar el ABC? El ABC va a ser el 1, 2, 3 de una revisión que es la primera revisión que nosotros vamos a hacer cuando tomamos contacto con la víctima. Esta revisión primaria tiene que ser muy rápida, 2, 3 minutos máximo. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a tratar de ver los puntos críticos del accidente, donde nosotros vamos a tratar de ver justamente qué es lo que le pasó a esa persona y cómo la podemos ayudar cuando existe un riesgo inminente de vida. Por eso es que vamos a estar dedicados en 2 a 3 minutos, ¿sí? A ver, para que ustedes sepan más o menos, estas letras de ABC, CAB, tienen un significado, ¿sí? La A hace atención a todo lo que es la apertura de vías aéreas. La B larga, está haciendo alusión a todo lo que es la ventilación, pero recuerden que está justamente en inglés, por eso es B larga, ¿sí? Y después la C va a hablar de todo lo que es
la circulación y, si es necesario, estar hablando también de lo que son las compresiones cardíacas en el protocolo de RCP, que también lo vamos a ver hoy, ¿sí? Hoy va a ser un día sumamente intenso, por eso es muy importante que presten atención en todos estos detalles. Y de golpe, ustedes van a ver que este ABC es la atención primaria y por eso lo marcamos en rojo, porque habla del peligro inminente de muerte que puede tener esa persona. Es la primera revisación rápida que nosotros vamos a ver. Pero después encontramos otras dos letras, la D y la E, que las vamos a ver justamente en otro color, las vamos a ver en amarillo, para que de alguna forma también nos indique que esa revisación secundaria la vamos a poder hacer con un poquito más de tiempo, un poquito más pausado, y vamos a poder empezar a trabajar con el paciente de una forma más detallada, mucho más tranquila, ¿sí? Bien, si nosotros encontramos un paciente que está tirado, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Un paciente traumatizado, va a ser justamente el ABC, verificar que sus vías aéreas estén abiertas, aperturas de vía aérea, que tenga una buena ventilación, ¿sí? Y también que exista una buena circulación con un control de hemorragias. En este tipo de hemorragias vamos a ver si es un sangrado leve, que no reviste mucha importancia, o si es un sangrado exagerado o un sangrado grave, ¿sí? Entonces, ahí nos cambia la situación, porque de golpe, cuando vemos una hemorragia importante, una hemorragia, a ver, por decirles de tipo arterial, vamos a estar trabajando con mucho menos tiempo y el protocolo nos cambia. En vez del ABC, vamos a empezar con la X primero, que justamente hace alusión a la parte extrema del caso. ¿Por qué? Porque nosotros ahí nomás, al detectar una hemorragia importante, debemos evitar que ese paciente muera desangrado. Y fíjense que no vamos a poder hacer una atención primaria o un protocolo, por ejemplo, de RCP, si esa persona tiene una hemorragia arterial, donde el riesgo de vida es inminente y en cuestión de 2-3 minutos esa persona va a estar totalmente desangrado, y por más de que nosotros le hagamos RCP o algún tipo u otro tipo de intervenciones, si no cuenta con sangre en el cuerpo, esa persona falleció, esa persona muere desangrado. Por eso es sumamente importante que cuando detectamos una hemorragia importante, cambiemos el protocolo del ABC de la revisión primaria, que pasemos al XABC, justamente para dar el toque de extremo, el toque de importancia, y vamos a revisar rápidamente lo que son las hemorragias estas, ¿sí? A ver, ¿qué haremos? Y si es necesario haremos compresión, si es necesario haremos torniquete, después vamos a ir viendo algunos de los dispositivos también que nosotros podemos utilizar. Guarda con esto porque a partir del año pasado también ha cambiado el protocolo de torniquete y eso ya lo vamos a ir revisando también a medida que vamos avanzando con las clases, ¿sí? Bien, ahora ¿qué pasa? Si nosotros encontramos un paciente adulto que no tiene signos vitales, vamos a suponer que su estado es crítico y evidentemente si no tiene signos vitales, estamos encontrando a una persona con un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Por lo tanto, inmediatamente el protocolo, en vez de ABC, de la apertura de vías aéreas, de la ventilación y el control de hemorragias con su circulación, pasa a ser totalmente distinto y empezamos a activar el protocolo de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? De RCP. Entonces, ahí inmediatamente empezamos con las compresiones, la apertura de vías aéreas y la ventilación en el caso de ser necesario. Guarda, porque también después lo vamos a ver en el protocolo específico de RCP, cuando sí, solo compresiones, cuando compresiones más ventilaciones, ¿sí? Y vamos a ver por qué cada una de las cosas. Ahora, con respecto a un paciente pediátrico, a ver, difícilmente el paciente pediátrico en sus primeros años de vida muera por un paro cardíaco, ¿sí? Si no viene acompañado por algo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, evidentemente, lo que vamos a encontrar es un paciente pediátrico que está en una situación de paro cardíaco que va a estar determinado por dos cosas. Puede ser uno base, obstrucción de vías aéreas por un cuerpo extraño,
donde nosotros vamos a tener que revisar su garganta, ¿sí? Y ver qué es lo que está obstruyendo, o tal vez haya entrado en paro cardíaco justamente por una enfermedad congénita, donde nosotros también deberemos detectar, hacer una historia clínica del paciente y ver por qué llega a esa situación de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Dentro de lo que es la revisión primaria, el objetivo entonces, identificar las situaciones que ponen en peligro la vida en orden de prioridad a iniciar el tratamiento en simultáneo. Por eso siempre seguridad, escena y situación. Nos vamos a apoyar también inmediatamente en el servicio de emergencias médicos. Vamos a activar, vamos a llamar por teléfono, vamos a aplicar la regla pedir, vamos a hablar del paciente que tenemos, cuál es el estado, cuál es la dirección, quién está tomando la intervención y vamos a esperar la respuesta de lo que nos dice el despachador justamente para poder ir aplicando esas instrucciones de prearribo para ir dándole la posibilidad de ganar tiempo a esa persona y dándole la posibilidad de sobrevivir. ¿Qué vamos a utilizar en esta revisión primaria? Porque recuerden que no siempre vamos a tener los instrumentos necesarios para poder detectar los signos vitales. Entonces, aplicaremos el sensorio, aplicaremos nuestros sentidos, nuestro tacto, nuestro oído, nuestra vista, muchas veces el olfato y también el gusto, ¿sí? Todos los 5 sentidos, como ya habíamos aprendido en las otras clases, lo vamos a estar utilizando en el sensorio, ¿sí? Entonces, en esta primera evaluación primaria vamos a garantizar la circulación, el control de hemorragias, apertura de vías aéreas y la ventilación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la persona tiene signos vitales estables, si la persona está consciente, si esa persona no tiene grandes hemorragias, si esa persona está respirando, si esa persona está teniendo una buena circulación y un buen pulso, ¿sí? Pasaremos a lo que es la evaluación secundaria, que después la vamos a revisar bien, pero para que ustedes sepan, vamos a ir adelantando, en la evaluación secundaria nosotros vamos a buscar todo lo que es el déficit neurológico del paciente, a ver si hay algún tipo de daño neurológico, porque tal vez un golpe le generó una situación de déficit, o vamos a ir abriendo, rompiendo un poco sus vestiduras, buscando la exposición al medio y todo lo que es el control ambiental, porque guarda, probablemente esa persona sea alérgica y el medio en el que se encuentra en ese momento le esté afectando. Entonces, esta evaluación secundaria nos va a llevar un poquito más de tiempo. Estas son distintas situaciones que nosotros podemos encontrar a cotidiano. Y fíjense cómo sacamos la mirada en tubo y empezamos a ver más la parte global, más la parte que nos puede estar afectando, ¿sí? Signos, síntomas que empezamos a ver, deformidades, ¿sí? Palpación, vamos a ir recorriendo también el cuerpo de la persona con nuestras manos y vamos a ir detectando fracturas, vamos a ir detectando hemorragias. ¿Qué nos indica un ojo hinchado? ¿Qué nos indica un hematoma? Son todas cuestiones que nosotros vamos a tener que ir viendo de alguna forma justamente para poder obtener mayor cantidad de datos. El ABPU o el ABDI es una regla mnemotécnica donde nosotros también vamos a hacer una rápida valoración a través del sensorio, donde podemos ver cuál es el estado neurológico de nuestro paciente, ¿sí? Recuerden que nosotros llegamos y tenemos la víctima de un accidente. Desde el momento que nosotros tomamos contacto con esa víctima, pasa a ser nuestro paciente y no lo dejamos. Lo cuidamos hasta hacer su traslado a un centro asistencial, ¿sí? Con el ABPU o el ABDI, el ABPU es en inglés, vamos a encontrar que en la A vamos a encontrar a un paciente que está alerta, que está vigil, que está orientado, uno le va a hacer preguntas y va a contestar, va a estar orientado en tiempo, en forma, ¿sí? Va a saber qué es lo que está pasando. Evidentemente, un paciente que está en A es un paciente que es un paciente colaborativo, es un paciente que nos va a ayudar, ¿sí? Con la B corta estamos haciendo referencia a la respuesta a estímulos verbales, es un paciente que responde a la voz nuestra, ¿sí? Que probablemente también se comunica y entiende perfectamente lo que estamos diciendo. Ya tal vez no sea tan colaborativo este paciente, ¿sí? Tal vez nos esté dando un indicio de que su respuesta tiene algún temita en la parte neurológica.
Con respecto a la D, vamos a estar haciendo referencia a lo que es el dolor y justamente si responde o no a los estímulos dolorosos. Habíamos dicho la otra vez que nos íbamos a acercar al paciente, teníamos que ver si estaba consciente o inconsciente, lo íbamos a sacudir de un lado, lo íbamos a sacudir del otro, le hablábamos de un oído, le hablábamos del otro oído, señor, ¿me escucha? ¿Sí? Bien, muchas veces esa persona podía estar actuando, bueno, aplicábamos un pequeño estímulo doloroso que ese paciente no se esperaba, un pequeño pellizco, un pequeño apretón en el trapecio, nada, un pequeño estímulo doloroso para ver cuál es el estado de dolor de esa persona, que también nos indica una valoración neurológica rápida, ¿sí? Y si nosotros entregamos un paciente y es un paciente que es inconsciente, que no tiene respuesta y nos está hablando que su gravedad es mucho mayor, entonces es sumamente importante ver la estabilización de ese paciente y la posibilidad de un rápido traslado, ¿sí? Recuerden que en una evaluación primaria lo que nosotros vamos a hacer rápidamente en 2-3 minutos es empezar desde la cabeza hacia los pies, donde nosotros de a poco iremos examinando con nuestras manos toda la parte del cráneo, vamos a ver un examen facial, miren, por ejemplo, las fotos anteriores que habíamos visto, encontrábamos deformaciones, encontrábamos la tráquea fuera de lugar, sí, de hecho estábamos viendo una columna cervical rota con fractura, un examen del cuello, vamos a ir palpando, vamos a ir sintiendo, también sentir a través de nuestro tacto, porque muchas veces un gorgojeo, un ruido, también va a ser una vibración y nosotros a medida que vamos recorriendo el cuerpo, vamos a ir detectando esas vibraciones, ¿sí? Realizar todo lo que es un examen de columna vertebral, siempre hacer una revisación de los signos vitales. Habíamos dicho que teníamos 5 signos vitales: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura y relleno capilar. También habíamos dicho que sin aparatos podíamos descubrir en distintas partes del cuerpo estos signos vitales y que eran indicios también del estado crítico o no de esa persona, ¿sí? Todo lo que es la evaluación del tórax, el área precordial, a ver, vamos a ir tocando, ocultando su abdomen, vamos a estar trabajando con su pelvis, con sus miembros y vamos a dividir al cuerpo en distintas regiones justamente para poder trabajar perfectamente con ello. Vamos a hacer esta revisación exhaustiva donde la evaluación primaria tiene que ser muy rápida, circulación con control de hemorragias, ¿sí? Apertura de vía aérea y buena ventilación. Eso es la evaluación primaria. Si todo eso más o menos nos va bien, vamos a pasar con un poquito más de tiempo a buscar déficit neurológico o la exposición y control ambiental. Romperemos una camisa, romperemos un pantalón o vamos a ir explorando el cuerpo de nuestro paciente justamente para ir detectando algunas situaciones complicadas que pueden estar presentes, ¿sí? Por eso también en nuestro equipo debemos tener una tijera de trauma, que es la que nos va a permitir como herramienta ir trabajando con distintos cortes, no solo de la ropa, de los cinturones, nos va a permitir también trabajar sobre todo lo que son los apósitos, todo lo que son las vendas y gases. Bien, reiterar siempre, cada 3-4 minutos, todo lo que son las constantes vitales, frecuencia cardíaca, pulso, vamos a ver todo lo que es la respiración. Recuerden que podíamos observar, ver la elevación del pecho, poner la mano por encima del pecho, ¿sí? Sin avisarle a la víctima. Vamos a estar sintiendo con nuestro tacto también la respiración de esa persona, ver la temperatura corporal del paciente, ¿sí? Y el relleno capilar, utilizando también el oxímetro de pulso, que también habíamos visto. Estos datos iniciales obtenidos sin la utilización del instrumental es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Por eso es muy importante que ustedes sepan cuáles son los signos vitales, ¿sí? Para poder reconocerlos. Bien, con respecto a la circulación, con el control de hemorragias, vamos a estar viendo. A ver, miren, todo esto es sensorio, chicos. El color de la piel. Habíamos dicho que vamos a tomar como referencia nuestra piel, teniendo conocimiento de cuál es nuestro color, de cuál es nuestra temperatura de la piel, y ahí es donde nosotros vamos a hacer una comparación del paciente. También vamos a poder comparar distintas partes del cuerpo del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo observarle las manos
que el tórax. Entonces, vamos a también, en muy poco tiempo, saber cuál es la coloración de la piel que tiene el paciente. Esa coloración nos va a permitir, ¿qué pasa si vemos, por ejemplo, un paciente que está medio azulado, que está medio violáceo? Hay una existencia de falta de aire. Entonces, hay un indicio que ya nos está poniendo en alerta que algo no está funcionando bien, que algo directamente hay que atenderlo rápidamente, ¿sí? Con respecto al pulso, vamos a ver si ese pulso es normal, si ese pulso es constante, en qué partes del cuerpo lo encontramos, en las partes más vitales. Habíamos dicho que podíamos tomar el pulso en la parte del empeine, en todo lo que era la parte de la carótida, en todo lo que era el pulso radial, etcétera, etcétera, ¿sí? Ver cuál es la intensidad, cuál es la tensión, cuál es la amplitud de ese pulso y su frecuencia. Y recuerden que a través del pulso, también sin instrumental, vamos a poder estar tomando todo lo que son la tensión arterial, ¿sí? Bien, vamos a hacer también un cálculo de volemia sanguínea. ¿Qué es la volemia? ¿Alguien me puede decir eso? La volemia en realidad es la cantidad de sangre que nosotros tenemos circulando por nuestro cuerpo. Entonces, a ver, vamos a dejar de compartir un segundo pantalla porque los quiero ver a todos y vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido. Roger, inmediatamente parate, prende micrófono, ¿sí? Y vamos también con Andrés. Los dos, activen Andrés Busto, activa micrófono, párense. Fíjense, les voy a hacer les voy a hacer un jueguito para que ustedes puedan entender, ¿sí? Tenemos dos pequeños, de los cuales Roger tiene una contextura física un poco más chica que la que tiene Andrés. Entonces, vamos a hacer de cuenta que Roger es una pequeña criaturita, ¿sí? Un bebé recién nacido de 3, 4 meses. Y vamos a hacer de cuenta que Andrés, justamente, como su estructura física es totalmente distinta, es un rugbyer con un cuerpo preparado y otras situaciones y más, ¿sí? A ver, Verónica Regalo, actívame el micrófono. Ya mismo decime, Verónica, por ejemplo, ¿cuánto pensás que tiene el cuerpo humano en litros de sangre? Rapidísimo, Vero. Fíjense. No sé. Estamos haciendo evaluación primaria. ¿Qué datos me está dando? Son incorrectos. Vamos, Vero. ¿Cuántos litros de sangre tiene esa persona? No sé. Bien. Ali Villarreal, prendeme micrófono rápidamente. Tenemos dos pacientes. Un adulto, que es un rugbyer todo fornido, y un pediátrico, ¿sí? Más chiquito. ¿Qué cantidad de litros de sangre tiene esa persona? Depende del peso. Bien, ya lo vimos. No hables más porque veo que sabes un poquito más. Janela Rivero, activame el micrófono. ¿Cuántos litros de sangre tienen los chicos? Los chicos de 2 a 3 litros de sangre. Bueno, fíjense. Vamos a tomar un parámetro, ¿sí? Janela dice que es de 2 a 3 litros de sangre. Por ahí lo veo a Luis, que me está haciendo seña, Luis Villagra me está haciendo seña de que tienen 5 litros de sangre. Pero ¿cómo puede ser? ¿Dos cuerpos? A ver, o 3 o 5 litros de sangre. Entonces, para que nosotros apliquemos nuestro cálculo de volemia, fíjense, habíamos dicho que Roger es un bebé que tiene entre 3 y 4 meses, ¿sí? Un cuerpito mucho más chico. Entonces, Luis Villagra nos está comentando, por poner un ejemplo, Luis, no te asustes, ¿sí? Luis nos está contando que Roger tiene 5 litros de sangre. Imagínense, en un bebé de 3 meses, que pesa en una de esas 3 kilos, pero tiene 5 litros de sangre. ¿Qué va a pasar con Roger con 5 litros de sangre con un bebé? Va a ser una morcilla, chicos. ¿Por qué? Porque va a tener demasiada sangre para lo que la capacidad de su cuerpo le permite tener, ¿sí? Ahora, fíjense con Andrés. Hagamos de cuenta que Andrés tiene un cuerpo preparado, que es un rugbyer, que estamos hablando de una persona de 100, 110 kilos y tiene 5 litros de sangre. ¿Qué le va a pasar a Andrés con 5 litros de sangre? Va a ser una larrita. Va a ser un cuerpo transparente porque la capacidad de sangre que tiene no le va a dar para la cantidad de su masa muscular. Entonces, fíjense, con este pequeño juego, gracias Roger, gracias Andrés, pueden sentarse, como de golpe nos damos cuenta que no todos los organismos son iguales. Entonces, el cálculo de la volemia de cada uno de nosotros
lo vamos a calcular con el 7% de la masa corporal. Como había dicho Ali, se ve que ya estuvo leyendo algo. Entonces, fíjense, ahora, en la emergencia no siempre vamos a tener tiempo de calcular cuál era el 7%, porque no es lo mismo calcularle a una persona que pesa 70 kilos, que pesa 100 kilos, que en una de esas son números redondos, a una persona que pesa 113 kilos con 250 gramos. ¿Cómo hacemos para hacer ese cálculo tan rápido de bulimia? Entonces, en la emergencia vamos a tomar como primera medida rápida, primer cálculo rápido que nos ayude a tener una idea, al 10%, y ese cálculo lo vamos a ir bajando hasta el 7% cuando nosotros nos podamos acercar más a este cálculo de bulimia, ¿sí? Entonces, recordemos que en el cálculo de bulimia vamos a tomar al 7% para todo lo que saber qué cantidad de sangre tenemos. Después sabremos qué cantidad de sangre perdió o no esa persona. Ya vamos a ir aprendiendo algunas situaciones en todo lo que es prehospital táctico, donde nosotros de alguna forma vamos a poder hacer esa medición, ¿sí? Están quedando 3 minutitos, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Todo paciente se encuentra en choque hipovolémico hasta no demostrar lo contrario. O sea que siempre vamos a sospechar de que ese paciente está con un gasto cardíaco acelerado, con un gasto cardíaco bastante grande, ¿sí? Vamos a hacer la valoración del pulso. Habíamos dicho entonces que íbamos a ver cómo era ese pulso. Vamos a ver cuál es la clasificación de hemorragias, qué tipo de hemorragias tenemos, y la vamos a ver a través del sangrado, a través del color de la sangre también, y aplicaremos una hemostasia, que es una presión directa sobre la herida, ¿sí? A ver, con respecto a la circulación, vamos a ver de que justamente tengamos un control de hemorragias, tanto externo, que es lo que vemos, tanto interno, que no lo vemos siempre, pero a veces puede estar manifestado a través de moretones y demás, ¿sí? Orina con sangre, bueno, otros síntomas y síntomas. Vamos a revisar siempre el tórax, abdomen, la pelvis y todo lo que son las extremidades. ¿Cuál es el problema? Guarda con los ancianos, guarda con los niños, porque no siempre saben darse a comunicar, ¿sí? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un corte acá, porque si no, no vamos a llegar con el tiempo.